Muchas gracias a todas y a todos y a todes. Y la verdad que es una alegría muy grande para mí y para todos mis compañeros de mesa tener una audiencia, una telespectadores, no, una audiencia tan nutrida y sobre todo tan joven. Porque lo que vamos a tratar en esta mesa es algo que muchas veces creo que en las escuelas no se enseña y que para mí y para todos nosotros tiene una vital importancia, que está vinculado a los derechos laborales que acogen a nuestro trabajo en esta industria audiovisual. Eh, Así que bueno, vamos a hacer, les propongo a mis compañeros de mesa establecer más o menos una dinámica en la cual hablemos cada representante de cada sindicato eh, proponga su posicionamiento brevemente, 5 minutos, para poder abrir así las preguntas a esta tan distinguida y juvenil audiencia. Le doy la palabra empezamos como hay tan poco para equiparar el cupo, a la compañera Alejandra Rincón, secretaria adjunta de la Asociación Argentina de Actores, y quiero nombrar que además Alejandra fue la primer mujer que fue secretaria gremial en el Sindicato de Actores, un sindicato de 100 años. Bueno, Alejandra. Bueno, gracias. Y la primer presidenta de la Federación Internacional de Actores. Mujer. Eso me lo olvidaba. Bueno, voy a ser bastante breve y hacer un pantallazo respecto de la actividad audiovisual en la Argentina en los últimos 2 años, porque bueno, en los años anteriores, ya en los congresos anteriores hemos dado cifras y números. Y una comparación entre 2018 y 2019, que no es alentadora, como sabemos, o sea, no va a ser muy alentadora, pero que hoy hablando con Lucho de SICA decíamos que, bueno, vamos a dejar de lamentarnos, sí tener los números como parte de la estadística para saber en qué estamos, pero bueno, la propuesta de cómo se sigue para adelante y cómo se construyen políticas para generar más fuentes de trabajo será el desafío de acá en adelante. Así que bueno, en principio contarles que en la rama de televisión las cifras de las ficciones de 2018 hubo 21 ficciones en donde en el sector actoral hubo contratos durante el año 319 y la modalidad de bolos, que son jornadas de trabajo por día, o sea, la modalidad de contratación por día, fueron 3.674 bolos. Y si lo comparamos con el 2019, con lo que va de 2019, tenemos 12 ficciones, hemos tenido 12 ficciones con un total de 172 contratos y bolos 5.075. Ha habido una merma en la ficción, como bien sabemos, pero bueno, a diferencia entre un año y otro, hubo más contratos en 2018, menos bolos, y menos contratos y más bolos en lo que va de este año. También respecto de la televisión, junto con SATSAI firmamos un acuerdo con el INCA, con el Ministerio de Trabajo, Ministerio no Secretaría, perdón, de Trabajo. Hemos firmado un acuerdo para la producción de nuevas plataformas de OTT, de las producciones para streaming, donde bueno, Netflix iba a hacer una inversión millonaria para generar contenidos y trabajo, producciones. Bueno, no se reglamentó, esto se anunció y nosotros lo tenemos en funcionamiento, pero no se reglamentó y Netflix no hizo las inversiones. Sabemos que es por el tema de las elecciones, eleccionario de este año. En respecto de esta plataforma, recién hace 2 días firmamos un acuerdo con una producción que va a venir, una coproducción finlandesa, italiana y argentina, que van a empezar el rodaje, ya empezaron en la parte de Italia, y el rodaje acá en Argentina va a empezar entre diciembre, enero y febrero del año que viene. Va a ser la prueba piloto de este acuerdo, de esta nueva forma de condiciones laborales para OTT, para plataformas de streaming.
así que vamos a ver cómo funciona. Estamos con mucha expectativa. Es la única ficción que se va a generar, digamos, en base a este acuerdo que elaboramos. Eso por el lado de la televisión. Por el lado de la publicidad, lo que podemos decir es que se está viendo que hay mucho más trabajo, se filman más publicidades, porque tal cual como fines de la década de los 90 y 2001, el tema del dólar hace que los servicios de producción acá sean más baratos, más económicos. Pero bueno, el tema es que hay más fuentes de trabajo porque hay más servicio de producción, pero el poder adquisitivo en aquella época, el salario se pagaba en dólares y hoy no estaría sucediendo eso, entonces el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque haya más fuentes de trabajo, está depreciado, o sea que no, en ese sentido no es beneficioso, pero sí en términos de cantidad de puestos de trabajo, así que ahí no vemos una merma, sino todo lo contrario, al igual que en aquel momento del 1 a 1. Y para cerrar, respecto de cine, lo que podemos decir es que en general se incrementaron la cantidad de largos. El problema que se tiene es que nosotros decimos que es como una obra de teatro, porque al haber presupuestos, al todo dispararse económica y financieramente, hace que haya que recortar. En términos de calidad, el cine pierde porque son menos semanas de rodaje, cuando antes quizás se filmaba en 6 semanas. Hoy estamos con un promedio de entre 3 y 4 semanas, entonces eso hace que pierda calidad, hace que haya menos fuentes de trabajo, y decimos que es una obra de teatro porque en general casi no hay bolos, se recortan los personajes menores y los bolos, y digamos hay solamente contratos, pero son películas muy chicas de pocos personajes, entonces por eso decimos que parece una obra de teatro de la calle Corrientes, cuando antes quizás había más bolos mayores, bolos menores y más cantidad de contratos. Eso es lo que está pasando, digamos, respecto del cine. En términos también numéricos, estamos manteniendo, o quizás hay más ficciones, pero hay menos fuentes de trabajo. Así que bueno, ese es el pantallazo en términos generales desde actores que podemos darles al día de la fecha. Gracias, Dani. No, por nada. ¿Y les parece que cada uno expone los 4 y después vamos a las preguntas? Bueno, le doy la palabra al que está a mi derecha, pero no ideológicamente. Pablo Estorino, secretario de Cultura del SATSAI. Muchas gracias, buenas tardes. Miraba el auditorio y me pone muy contento ver acá seguramente a todas las próximas generaciones, y veo próximas generaciones de compañeros, técnicos, productores, a quienes nos van a suceder en esta construcción de la actividad audiovisual que estamos haciendo desde los sindicatos. Veo acá seguramente a los próximos secretarios generales, próximos dirigentes gremiales de DOAT, de DAC, de todas las asociaciones que componen, de SICA, de SUTEP, todas las asociaciones que componen el audiovisual. Me encantaría poder, y por eso les hablo a ustedes fundamentalmente, tener una mirada más positiva. Año a año, desde la realización del primer Congreso Audiovisual, vinimos luchando y bregando e intentando armar una mesa de discusión en relación no solamente de políticas públicas relacionadas a la actividad, sino a todas las problemáticas que se vinieron dando desde el primer Congreso. Y desgraciadamente venimos en una espiral descendente en la cual la actividad sigue expulsando trabajadores, ex trabajadores, y por desgracia genera algunas frustraciones porque no tenemos los datos actualizados de las cifras de egresados de las escuelas audiovisuales de la Argentina, pero en algún momento estábamos hablando de que tanto escuelas públicas o privadas, tanto de cine como televisión, teníamos egresados anualmente 3.000, 4.000 chicos que por desgracia no van a encontrar lugar en la actividad audiovisual. Y esto es algo que nos ha preocupado desde el primer Congreso de la actividad que hicimos allá por
algunos años atrás. Entonces, en función de esto, es que estamos pensando todo el tiempo a ver qué alternativas le encontramos. Y como decía minutos atrás, mi compañero de Consejo Directivo Nacional, Marcelo Aparicio, sin duda, la solución es política, sin duda. Tenemos que tener algunas ideas, algunos lineamientos básicos, que esos ideas y lineamientos traspasen sucesivamente los gobiernos, porque no alcanza con 4, 5, 10 o 12 años de políticas de incentivo a la industria audiovisual, sino que para poder crear industria, las políticas de incentivo al sector audiovisual tienen que darse a través de décadas. La creación del sentido cultural, un hecho fundamental para todos nosotros. Así como Marcelo decía que en algunos lugares del interior prendés la tele y ves que en Buenos Aires está lloviendo, pero te asomás a tu casa y está el sol, a nosotros nos pasan cosas similares. Poder ver televisión, escuchar producciones audiovisuales que tengan un sentido y una intención cultural propia, que refleje nuestras identidades, no siempre escuchando o viendo las producciones que sin duda son buenísimas, pero que hablan de culturas que no son la nuestra. Y esto es una gran preocupación, no solamente del Sindicato Argentino de Televisión, sino es una gran preocupación de toda la multisectorial audiovisual. Queremos que los productos que vemos en casa cuando nos sentamos a ver la tele, y ya estoy hablando de sentarme a ver la tele, ¿no? En la época en la cual los canales me decían a qué hora y en qué momento y qué día de la semana tenía que ver algo, eso ya pasó. Por eso ustedes, las nuevas generaciones, tienen que intentar poder sentarse a ver el televisor, no la tele, a ver el televisor y a ver sus productos audiovisuales preferidos y que estén realizados por ustedes, ¿no? Que los productos audiovisuales que vemos estén realizados por trabajadores argentinos, no porque no queramos que trabajen en los demás países, ¿no? Pero tenemos la capacidad, tenemos el talento. Yo soy dirigente del Sindicato de Televisión por una productora que tiene muchísimo trabajo, lo ha tenido hace muchos años y que produce también mucho para el exterior, que es Polka. Y con esto quiero decirles que es un pequeño elemento de referencia para decir, desde Polka hacemos cosas para Disney, que se han transmitido por toda Europa, desde Polka hacemos cosas para HBO, desde Polka hacemos cosas para Fox, desde Polka hacemos cosas para todo el mundo, lo cual a las claras está que tenemos la capacidad, el potencial y todos los elementos necesarios para poder hacer desde la Argentina una potencia audiovisual. Solamente nos falta la decisión política de construir una industria audiovisual en serio, y que los productos audiovisuales que veamos los argentinos en las OTT, en la televisión, en nuestros teléfonos celulares, en nuestras aplicaciones, sean hechos por ustedes. Muchas gracias. Yo, adhiriendo a lo que dice Pablo, ayer justamente en la apertura de este congreso, ¿no? Comentaba que la comunicación es un derecho humano. Eso lo implantó la batalla cultural que concluyó con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Pero los medios que difunden esa comunicación tienen que adscribir
importante. No hay industrias, consideradas industrias que lleguen a ese punto. Y nosotros sí lo llegamos sin ser industria y golpeada como estamos. Entonces creo que tenemos que luchar por eso, que en un reconocimiento del Estado, pero un reconocimiento en serio, en el cual ustedes algún día digan, bueno, esto es una industria, tienen todos los beneficios y todas las obligaciones de lo que es una industria, así poder crecer. Y bueno, la juventud empuja para que sigamos trabajando, para que esto cambie, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Y por último, antes de ir a las preguntas, va a darnos su parecer el secretario de Cultura del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Luciano Conte. No, Conte sí. Luciano Bertone, Soy perdón. Bertone, ¿qué tal? Tenía conocido otro Luciano yo. Gracias. Brevemente, primero, me pone feliz que el mensaje prendió, porque cuando íbamos a subir acá estábamos hablando y comparando todos los datos y viendo toda la cantidad de datos preocupantes y tristes y de arrastre que tenemos y que llevamos. Y me parece que nos inclinamos para el lado de tratar de dar un mensaje un poco más optimista, o al menos de tener un poco de fe en lo que va a venir. A mí me toca representar un colectivo que es el colectivo de trabajadores y trabajadoras de cine, publicidad y animación, que en un contexto en el que todos escuchamos hablar sobre la crisis que hay en todo ámbito laboral, nuestros trabajadores son temporales, pluriempleados y discontinuos. Así que imagínense lo que es eso, ¿no? Piénsenlo un momento. El estado de fragilidad en el que nos pone frente al embate de este tipo de políticas que venimos sufriendo. Una sola cosa, porque la verdad que mucho más no tengo para agregar, porque adhiero plenamente a todo lo que dijeron los compañeros. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que se produzca como una especie de jerarquización de la malaria, en la que este ranking perverso en el que en un país donde se declaró la emergencia alimentaria, querer hacer películas o series parece algo banal, pero cuando nosotros hablamos de tener una industria, estamos hablando del trabajo de un montón de personas. Y otra cosa que a veces que no se nombró tal vez en este congreso, que es el tema de también la salud, porque nosotros que nos toca administrar obras sociales, estamos viviendo una época muy, muy compleja, en el sentido de que además que esto que hablábamos, que la falta de trabajo, la caída de los salarios, y hay una decisión del Estado de que hay una libertad de opción, por ejemplo, de los monotributistas, que cada vez son más, por cualquier obra social. Al poder optar por cualquier obra social, terminamos teniendo que atender la salud de un montón de gente que no es de la actividad y que el Estado no se quiere hacer cargo. Eso nos pone en una crisis muy compleja, y sin embargo nosotros siempre estamos buscándole la vuelta para no dejar a nadie en banda. Y para cerrar solamente con respecto a esto que decía Rolly, nosotros manejamos en las reuniones de la mesa plenaria, la multisectorial, este dato sobre qué representa en términos económicos la producción audiovisual con relación al PBI. Y representa el 2,5% del PBI, cuando, por ejemplo, industrias que son reconocidas y que salen en los diarios, que son muy famosas, como el calzado, representa el 0,5%. Y la pesquera, por ejemplo, el 0,7%. Es decir que, volviendo a esto que decía antes, cuando pensamos en el ranking de cuál es la importancia que puede tener la producción audiovisual, pensemos también en esta potencialidad y en lo que puede generar. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano Bertone. A usted, Conte. No, y ahora, bueno, damos paso a lo que a nosotros más nos interesa, que es las preguntas de la asamblea. Sí.
Sí, por supuesto. Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitarlos porque llegar al cuarto congreso en estos momentos es muy difícil. Y bueno, primero la pregunta mía es para toda la mesa con respecto a los cambios para el año que viene, sobre todo por el tema de los valores de los capítulos, de los valores de las tiras, de los valores de las películas. ¿Cuáles son las posibilidades que evalúan ustedes de acuerdo a la posibilidad de que haya un nuevo gobierno? ¿Y cuáles son esas posibilidades que ustedes ven de acá a futuro para que la industria esté mejor posicionada, la industria audiovisual en nuestro país esté mejor posicionada, sabiendo que el cine, nuestro cine en el exterior, es uno de los más premiados en el tema de Latinoamérica? Esa es mi pregunta y bueno, ¿qué piensan ustedes sobre eso? Mira, entiendo que hay una coyuntura económica que en algún punto debería sernos favorable, que tiene que ver con el valor del dólar en relación a que están también agotados, tanto en México, Canadá, hay otros países que son grandes productores audiovisuales y que hoy en día lo que está pasando en estas plazas de producción audiovisual es que están totalmente agotadas, con lista de espera para poder producir. Este desborde que se produce en los principales países productores audiovisuales, más un tipo de cambio medianamente favorable, debería ser sin duda aprovechado por la industria audiovisual argentina para poder dar servicio de producción al exterior. Hay empresas que lo están haciendo, sin duda Polka es una de ellas, pero también hay otras productoras, Nonstop, podemos nombrar a Fox, podemos nombrar varias empresas argentinas que con los talentos y las capacidades nuestras de producción, sin duda debemos aprovechar este momento, pero también hay que darles las herramientas y los elementos de tipo local para poder desarrollar estas capacidades nuestras de producción. Es fundamental el tema del crédito, por eso es fundamental que nosotros, en la Argentina, para los pequeños emprendimientos y para los grandes también, no podemos estar sosteniendo un país que tenga tasas de interés del 78% anual, porque nadie que venga a producir a la Argentina va a invertir en producción audiovisual, porque el tipo que tiene 2 palos, 3 palos verdes para producir en audiovisual, va al banco, lo pone en tasa de interés, se lleva una fortuna sin haber salido de su casa. Atenta contra la producción audiovisual, atenta contra toda la producción argentina, tener tasas de interés como las que está poniendo en mercados el Banco Central en estos días del 80%. Es para nosotros fundamental, por eso, conseguir un cupo de herramientas que favorezcan, por ejemplo, la importación de elementos para la industria audiovisual que no se fabrican en la Argentina, porque, ojo, no vamos a competir contra nosotros mismos y hacer dumping como le pasa a la industria textil que está casi arruinada, sino elementos que no se fabrican en la Argentina, como cámaras, como luces, como muchas cosas que no fabricamos, y que esos elementos para la producción audiovisual, software, equipamiento de postproducción, no pague impuestos, no pague derechos, porque no tenemos ahí una industria nacional que proteger. Entonces, ahí sí lo que hacemos es abaratar costos y ayudar a la actividad local a poder desarrollarse de una mejor manera. Tenemos varios proyectos, tenemos la Multisectorial Audiovisual presentó un proyecto de un instituto de televisión en el Senado, hemos compartido y estimulado la creación de ventanas de exhibición, porque otro de los grandes problemas que tenemos en la industria audiovisual, no me quiero extender mucho, así hablan los demás compañeros, pero es dónde ver las cuestiones que, las cosas que hacemos, lo que producimos. Hoy decían que Avengers se estrenó en el 80% de las salas. No tenemos lugares para ver lo que producimos en la Argentina. Entonces, poco sentido tendría crear estímulos para la producción audiovisual local y que después eso no tengamos donde verlo. Entonces también tenemos que hablar sobre la distribución, también tenemos que hablar de la cuota de pantallas para las señales internacionales. Nos bombardean y nos atacan con señales internacionales de todo el mundo, pero en otros países han tenido la inteligencia de decir, ok, vas a transmitir para la Argentina ficción, para mi país ficción, pero para transmitir ficción tenés que emitir en la señal que vos mandás, X cantidad de horas mensuales, semanales, es algo que lo hemos propuesto y charlado más de una vez, pero se niegan sistemáticamente, y ahí volvemos otra vez a la política, que tiene que ser la política que obligue a las señales internacionales a dar 1 hora, al menos en horario de prime time, para producción local, porque se llevan fortunas, pagan
por abonado 3, 4 dólares con millones de abonados todos los meses, y es toda plata que se va para afuera. Es importante que haya cuota de producción local a las señales internacionales, que la pauta publicitaria, hoy si ustedes tienen una empresa y quieren invertir en publicidad del cable, ¿ustedes creen que van a pagar acá la publicidad? No, van a Miami, van a Estados Unidos, van a California, van a las señales pannacionales, panamericanas, donde pagan la publicidad en esos lugares y se emite a toda Latinoamérica. Y la publicidad argentina, los técnicos argentinos, los creativos argentinos, no tenemos trabajo. Que entonces cuando una empresa argentina tiene que hacer publicidad de productos argentinos, ese dinero quede acá y no se quede en Estados Unidos. Digo, tenemos un montón de herramientas políticas, solamente tenemos que ponernos de acuerdo y evitar esquivar un poco más los lobbies y poder hacer que la actividad audiovisual argentina crezca. Luciano. Le agrego una cosita a lo que estaba diciendo Pablo. El Estado, el INCA, por ejemplo, a partir de diciembre va a tener una nueva gestión. Esa gestión hará una interpretación de la ley a través de su plan de fomento. Esperamos que sea una gestión que nos escuche, que remita a nosotros para ver también qué hacer con el cine. Y el Estado también, el poder legislativo abierto porque nosotros tenemos otro proyecto de ley, además que el que decía Pablo, que es un proyecto de ley que amplía el Fondo de Fomento Cinematográfico, crea salas cinematográficas para exhibición de películas argentinas y tiene un porcentaje también de asistencia a las obras sociales sindicales para los trabajadores y trabajadoras del sector. Entonces necesitamos también que se reabra el Congreso para que se reúna, para que podamos llevar ese proyecto y para que vayamos todos, espero también, a acompañarlo para que salga. Gracias. Y le voy a robar el lugar a Alvaredo. Explica brevemente de qué trata esta ley de ampliación del Fondo de Fomento por los servicios anexos y conexos. Bueno, ¿Qué es lo que grava, no? Esa ley es un gravamen a los negocios anexos y conexos a la exhibición. Es decir, todos esos negocios que viven de la exhibición cinematográfica, Pochoclo, Candy Bar, todos esos. La llamamos ley Pochoclo. Sí, sí. Y también lo que hay, los negocios que hay en los shopping y demás, que venden merchandising, que tienen una clientela cautiva, todos los que van al cine y por ahí con los chicos y compran Pochoclo saben que lo tienen que comprar ahí, no pueden entrar con nada de afuera. Y además tienen una exención impositiva como tiene la sala, es decir, pagan menos IVA y no tributan nada al sector. Entonces nosotros tenemos un proyecto para que paguen, como también en el otro proyecto de ley, que paguen las OTT y las telco, que tampoco pagan y se la llevan. Le voy a robar el lugar al Alvaredo ahora. Agrego que pasa en el cine, que te regalan 2 pochoclos. Tal cual. Compras 2 pochoclos y te regalan 2 entradas. El 2 por 1. O sea, el tipo, le compras el pochoclo y no pasa la entrada por el Inca, digamos, no le va ni al distribuidor, ni al exhibidor, ni menos al productor, ¿no? No, y además el pochocleo no lo va a cobrar se lo va a cobrar al espectador, no es que va a perder plata, eso seguro. Robert. Digo que los distribuidores nacionales tienen que hacer maravillas para tener más salas, más por el tema de la cuota de pantalla hablando, ¿no? Que siempre está el tema de la cuota de pantalla de por medio para las películas argentinas, y vos recién nombrabas, me olvidé el nombre, perdón, el tuyo. Yo, Sí. Alejandra. Vos recién nombrabas las nuevas plataformas digitales o todo lo que tiene que ver con Netflix o Amazon o bueno, distintas compañías internacionales que quieren venir a producir, pero por ahí en el medio, se cae el proyecto, no va y tenés que empezar de vuelta nuevamente o algo por el estilo. También estaba viendo, yo soy ahora, creo que de estos... de lo nuevo digital, digamos, antes era Inca TV, ahora es Play, Cineplay, Cine Artplay, y estaba viendo que había los mismos estrenos por 30, 35 pesos en cine.artplay que en el Gomón, que también se están dando. Yo quiero decir eso a base de que está bueno por un lado, porque para el que no puede salir de la casa, entra a la tablet o a la computadora y ve la misma película que está en el Gomón. Pero el tema de los espectadores y el tema de que esa película capaz que está solamente 2 o 3 semanas y no tiene posibilidad, digamos, de que mucha gente la vaya a ver, porque, o sea, es un pro y un contra al mismo tiempo. Creo yo, no sé, es una... Sí, un problema grande es el tema de la falta de pantalla, porque hay muchos estrenos, pero no hay pantallas donde poder
Exactamente. Y el tema de Cinear se cuentan como entrada, o sea que sí, sí, exactamente, exactamente. Sí. No, bueno, después si querés hablamos de las OTT, que es otra cosa que no tiene que ver con el Inca, pero... No, lo quería presentar sí, cierto. Tato Tabernice. Tato Tabernice es el secretario general del Sindicato de Autores. Gracias, perdón por llegar tarde. Por lo general es al revés, ¿no? Primero está el libro y después todo lo demás, pero en este caso, bueno, le pido mil disculpas. Nada, acá estoy. Se suma solamente. No sé qué es antes de seguir con las preguntas, que es dar una posición, una visión por parte del sindicato de autores. No, acerca de la actual situación. La actual situación es dramática y caótica. Digamos. El tema, además está comprobadísimo que esta manera de ver las cosas, que es contrario a lo que nosotros venimos sosteniendo, fracasó. Fracasó, digamos, esto fracasó. Se está yendo a pique, con lo cual, digamos, toda esta postura de dejar liberado digamos, la industria audiovisual, como cualquier industria, al libre mercado, es regalarle todos los porotos a las grandes productoras de capital extranjero, además. Así que lo único, digamos, de aquí en más, digamos, todo va a ser positivo, porque solo el hecho de switchar para otro lado ya es un cambio positivo, digamos. Todo lo que sea salir de este camino lo más rápido posible es ganancia. Nada más que eso. Después lo demás calculo que los compañeros habrán abundado bastante, ¿no? No llegué a hablar con Tato antes de subir con el mensaje positivo, pero ustedes sabrán entender. Pablo. En esto del mensaje positivo y de por qué algunas cosas, a veces estos ámbitos que no son tan habituales, en los cuales nosotros, las organizaciones sindicales, podemos explayarnos y tener un público distinto, sobre todo con la presencia, como dijimos antes, de tantos jóvenes, futuros dirigentes gremiales. Hay algo que es fundamental entender. Nosotros en el 2015, y esta es la posición política de Pablo Storino, no del sindicato de televisión, pero hay bastante coincidencia en el pensamiento. En el 2015 salimos a decir por las empresas y a decirle a los compañeros que no daba lo mismo votar un candidato u otro. Y muchos compañeros con justa y lógica razón nos decían, che, pero ¿por qué los sindicatos se meten en política? Los sindicatos no se tienen que meter en política, se tienen que ocupar de las cuestiones de los trabajadores. Y la realidad nos dicta que somos los trabajadores los primeros expulsados del sistema, somos los trabajadores los primeros que nos quedamos sin obra social, tenemos que pagar alquiler, ustedes ahora son jóvenes, pero en algún momento esta juventud va a tener una pareja, la pareja se va a convertir en novio o novia, la novia en esposa, la esposa en madre, y cuando te querés dar cuenta tenés una familia, pagar un alquiler, obra social, jardín de infantes, etcétera, 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 y esto es importantísimo que ustedes lo entiendan. La política es importante, los trabajadores tenemos que hacer política, tenemos que tener representantes gremiales en el Congreso de la Nación, porque son los únicos que van a defender los intereses de los trabajadores. Cuando la cadena se corta, cuando la actividad se derrumba, cuando el espiral productivo es descendente como el que hay ahora, los que primeros en quedarnos sin trabajo somos nosotros, los primeros que vamos a la calle y los que pagamos el pato, y después, pasado determinado nivel de edad, la vida diaria nos dice que es más difícil la reinserción. Por eso es muy importante que sí, los trabajadores y los sindicatos hagamos políticas, porque son las políticas que llevan a cargo los gobiernos las que terminan determinando las crisis que después los trabajadores tenemos que soportar sobre nuestras espaldas. Por eso es importante que los sindicatos que representamos los intereses de los trabajadores nos metamos en política y digamos este modelo sí o este modelo no. Gracias, Pablo. ¿Más preguntas? Sí.
¿Qué tal? Yo quería hacer una consulta porque noté en este panel que se mencionó muchas veces, y en los anteriores también, se mencionó muchas veces que los jóvenes y las jóvenes somos el futuro. Yo quiero saber qué lugar da el sindicato o para los diferentes organismos y los diferentes sindicatos. ¿Qué lugar ocupamos los jóvenes que quizás no queremos ser el futuro, sino que queremos ser el presente? Que queremos formarnos, que queremos introducirnos y que queremos estar donde queremos estar y donde nos formamos por estar. Muy bien. El lugar, todo, solo tienen que participar, solo tienen que tener la voluntad de hacerse responsables de las cuestiones, hacerse responsables de sus propios compañeros y lo van a tener. Va a costar, es un camino difícil, no todos llegan en 5 minutos, tampoco uno puede llegar de un día para otro, como ustedes no se recibieron en un cuatrimestre. Les costó 1, 2, 5 años, lo que fuera, se recibieron. Bueno, y en el sindicato pasa lo mismo. Cuando ustedes quieren tomar la decisión de decir yo tengo que trabajar por mis compañeros porque alguien tiene que defender nuestros derechos, porque este dirigente no me gusta, porque hay cosas que hay que cambiar, hay que involucrarse, nada más. Por ahí en el contexto de crisis que tanto estamos remarcando y haciendo hincapié, por ahí los jóvenes y las jóvenes somos los más expuestos también a ese sistema que quieran o no, nos cierran un montón de puertas, oportunidades, se reducen becas, se reducen un montón de oportunidades y de cosas que quizás nos ponen en la misma línea a todos y a todas para poder llegar. Esas herramientas y esas posibilidades se ven disminuidas. Entonces pregunto si hay alguna manera de una lógica, si en todos las leyes que están promulgando, por las que están luchando, hay inclusión de los jóvenes, se pide contratación efectiva para los jóvenes, se lucha contra la precarización laboral juvenil. Bueno, de todos los sindicatos que son de Cosimeco, todos sufrimos la precarización, sobre todo en los 90, y todos luchamos contra esa precarización. Le impedimos como pudimos y hasta que pudimos salir. A ver, es la lucha de todos. Ayer yo decía, cuando en las universidades decían, no, los trabajadores nuestros de los que hacen audiovisual son no docentes. Vos estudiaste para ser directora, productora, técnico o camarógrafo y terminás siendo un no docente. O sea, respetá, como nosotros decimos en nuestro, siempre respetemos nuestras incumbencias. Respetemos que el locutor sea locutor, que el periodista trabaje de periodista, y que el técnico trabaje de técnico, pero hagámonos respetar nosotros. No, yo no quiero ser no docente, yo soy técnico y quiero estar representado por el sindicato que me corresponde, el sindicato de los técnicos. O yo soy director y no quiero que me llamen no docente, porque hoy el no docente está atrás de una cámara y mañana se enojaron y te mandan a la recepción de la universidad, y no es así. Entonces, si vos tenés tu sindicato y te haces valer, y tu sindicato hace valer tus derechos, que eso es lo que... para eso están los sindicatos, ¿no? Pero los sindicatos están con un montón de gente atrás. Porque si no es una cáscara vacía, si no hay afiliados, si no hay gente que participe, el sindicato es una cáscara vacía. O sea, la juventud es la que nos empuja a nosotros, algún día nos va a empujar hacia afuera, pero es la que nos empuja a hacer más cosas. Entonces, y siempre participan. A ver... Nosotros, de los sindicatos que estamos acá, todos trabajamos y tenemos en un sindicato global que es UNI. UNI tiene un sector que, aparte del sector normal, común, está el sector, digamos, no normal, está el sector de mujeres y está el sector de juventud. Y todos los sindicatos tenemos nuestra juventud y nuestros chicos participando en organismos internacionales y viajando y viendo la realidad del mundo. Así que hay participación para todos. La juventud siempre va a tener su lugar, pero se lo tiene que ganar, tiene que luchar para ganárselo. No, nadie le va a regalar nada como a nosotros no nos regalan nada para sostenernos donde estamos. Además, las organizaciones sindicales acompañan a los hijos de los afiliados del jardín de infantes. La primaria, la secundaria, con becas, y después la lucha no tiene edad. Es decir, cuando vos empezás a trabajar en cualquier actividad, si te acercás a tu organización sindical, vas a estar contenida. El tema es lo que dice Rolly. La participación es lo que hace que esa organización tenga la fuerza para empujar por el colectivo. Es eso. Mirá, casi todos los gremios tenemos
becas de formación educativa, becas de todo tipo y todo tipo de fomento para los afiliados nuestros y los hijos de nuestros afiliados. Pero claro, hay una barrera importante, que cómo llego yo a ser afiliado, ¿no? Esta es quizás la más difícil de todas. Y acá es donde volvemos otra vez a las cuestiones relacionadas con las regulaciones por parte del Estado, las políticas públicas que incentiven a las empresas a tomar jóvenes vía, pero no vía el salario de los trabajadores, diciendo vamos a tomar jóvenes, vamos a hacer una pasantía en la cual le pagamos a todos 5 pesos con 50, porque eso es explotación y lo que tenemos que reclamar es que tengamos políticas públicas para los jóvenes en los cuales las empresas puedan deducir de algún impuesto, llámenlo ingresos brutos, llámenlo ganancias, llámenlo IVA, del que crean los legisladores correspondientes, para poder hacer que los jóvenes tengan un mayor acceso al mercado laboral. Es terrible, yo he sido estudiante, yo soy egresado de una carrera audiovisual, y cuando salís a trabajar, terminás trabajando muchas veces absolutamente gratis, por nada, porque querés empezar en la actividad y en la industria, y hay muchos inescrupulosos que se agarran de eso y nos utilizan como carne de cañón, y nos llevan, nos traen, nos tienen 10 horas, 12 horas en una grabación, y después te dicen, qué bien que estuviste hoy, te felicito, vas a ser un gran reflectorista, vas a ser un gran sonidista, pero se fueron a dormir, vos te quedaste solo, no cobraste. ¿Y qué es lo que sucede habitualmente? Cuando hay plata para pagarle a alguien y vos le decís, pero acordate que yo te ayudé, te acordás en aquel proyecto y fui meritorio, y te dicen, no, pibe, si tengo plata, le pago uno que sepa. Esto es habitual en la actividad. Cuando hay un billete, y no, para decir, vamos a traer uno que sepa. Entonces, entramos en un círculo vicioso donde los jóvenes se nos quedan afuera. Tenemos que tener políticas de incentivo a la contratación de los jóvenes. Y también hay que tener, por ejemplo, nosotros desde el sindicato de autores estamos en contra de muchos concursos o cuestiones que aparecen así como una oportunidad para empezar a escribir de ciertos jóvenes. En realidad son muy tramposos. Son casting de autores que terminan siendo casting de ideas, y en el cual, después de un largo proceso, el autor de la idea, el que empezó, termina afuera. Lo escribe después cualquiera, digamos. Entonces, por eso me parece que vos ibas más al tema de la inclusión laboral en el mercado de trabajo, más que la inclusión en los sindicatos, porque, digamos, está bárbaro. Digo, si estás en el sindicato, que estás laburando, eso es maravilloso. El tema es que, ¿cómo haces para entrar? Bueno, eso es complicado, y muchas veces requiere, por ejemplo, para los autores, que somos, viste, gente muy autista, que está encerrado con una computadorita, que no se entera qué pasa en la vida, viste, que se da vuelta y se le fue la mujer, el perro, los hijos, viste, no se enteró nunca. Entonces, digamos, por lo general nos pasa eso, que bueno, no importa, nosotros tenemos una idea maravillosa que la ponemos, a quien nos llama, nos ofrecen que va a estar en el aire, va a estar puesta en escena, y ya con eso estamos, nuestro hijo creció, ¿entendés? Después cuando lo vas a ver ves el nombre de otro, ¿cómo? No soy yo el autor, ¿entendés? Te pasan esas cosas. Para evitar eso, es que realmente, digamos, tenés que salir, digamos, es lo que hicimos en SAD, ¿no? Que yo siempre digo que no es un colectivo, es un intersindical, porque es una manera de conectar, es una, digamos, intersindical, no, perdón, interisleña. Es una manera de conectar islas y de enterarse qué es lo que está pasando, involucrarse con las cuestiones de la profesión. Sí, porque si no, te va a pasar esto, que no solo, o muchas veces caes en estas cosas y tenemos quejas de, bueno, ¿por qué nosotros por lo general aconsejamos, a nadie le pedimos nada, digamos, guarda con esto porque te va a pasar tal cosa? Y a veces no se entiende mucho, pero después cuando les pasa, se dan cuenta. Y bueno, todo esto es, digamos, tiene que ver con lo que decía el compañero, ¿viste? Con una política dirigida hacia ahí, ¿viste? Con gente que hace el caldo gordo para que este tipo de cosas sucedan. Gracias, Tato. ¿Más preguntas? Sí, allá Susana.
Hola, no sé si se me escucha. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo quisiera plantear un tema que me parece que no está muy consciente en general, al margen de las situaciones particulares del momento histórico, etcétera, que es el tema de la interrelación generacional. Es un tema muy importante, por lo cual yo creo que ahí es donde se cortan muchas situaciones históricas, porque hay montones de momentos históricos que no se pasan de una generación a la otra, por múltiples motivos, pero no, me parece que sería muy importante. En un momento, el año pasado o el anteaño, hubo un congreso de la Universidad de Palermo, estaba en el teatro, el complejo teatral, y ahí se veía clarísimo el tema, el desconocimiento total de lo que pasó en épocas de dictadura, en épocas de democracia, pero un desconocimiento del tema concreto de la labor artística. Susana, te interrumpo un segundito. ¿Cuál sería la pregunta? Porque nos están haciendo señas que tenemos que ir redondeando, por eso quería... Bueno, la pregunta es esa, que no hay relación, y si yo encuentro que hay un gran agujero, por decirlo rápido, entre intergeneracional. Y creo que sería muy importante, tanto para la ayuda de los jóvenes, la ayuda de las diferentes generaciones, de una vinculación entre las diferentes facetas generacionales. Tenés toda la razón y te voy a poner un ejemplo muy importante y seguimos con el tema de los jóvenes. Muchas veces se nos pasa cuando hablamos con los compañeros y las compañeras, sobre todo los más jóvenes, en relación a la jubilación, en relación a las vacaciones, en relación a el aguinaldo, y se creen que son cosas a veces los compañeros que las empresas dan porque sí. Y la realidad que es que para los trabajadores de la Argentina hoy tengamos aguinaldo, vacaciones, derechos laborales, hubo alguien que dio la vida, que sangró. Esta es la realidad. Hubo una generación que sangró y que tuvo que, por desgracia, dar hasta su vida y dejarla en la calle, en protestas y en todo tipo de reclamos para que se sancionaran las leyes que hoy en día nos dan a nosotros todos los beneficios que tenemos. Eso no fue algo que se adquirió mágicamente. Y nos cuesta mucho, y a veces los compañeros vienen y dicen, sí, pero las vacaciones me lo da la empresa. No, las vacaciones fueron producto de la lucha de otras generaciones anteriores que se pararon frente a quienes tenían adelante y le dijeron, estos derechos tienen que ser míos, soy trabajador, tengo que tener una jornada de 6 horas, de 7 horas o de 8 horas, tengo que tener derecho a la educación, tengo que tener derecho a la salud, tengo que tener derecho a vacaciones, a un aguinaldo, a un sueldo justo. Y eso, tenés razón, tenemos una brecha ahí de transmisión entre generación y generación, y en relación a los derechos laborales es la responsabilidad de los sindicatos transmitirle esto a las nuevas generaciones. No fueron regalos, ni son regalos de las empresas, sino que son derechos adquiridos con la sangre de los trabajadores. Sí, pero también para agregar, Pablo, y que tiene que ver con esto, hasta 2015 hubo una política de Estado en donde se invertían en cursos de formación tanto profesional como formación sindical, en donde el Estado era parte de ese intercambio o ese pase generacional, ya sea de la actividad específica en relación a la profesión o de la historia, digamos, de la historia sindical y de la historia de cada una de las entidades que hoy estamos acá. Hemos hecho curso de formación sindical y de formación profesional todos los sindicatos con herramientas y con políticas de Estado. Creo que el desafío del próximo Estado va a ser restablecer todos estos derechos que se perdieron, o sea que es una de cal y una de arena, hay responsabilidad nuestra, hay responsabilidad del Estado respecto de esto, respecto de generar contenido, de generar políticas públicas para la generación de contenidos, crear institutos de fomento, fomentar el desarrollo, obligar a las cuotas de ficción, a las cuotas de los trabajadores.
está bueno esto de estar en el mundo, de tener coproducciones, pero también con el equilibrio que nos contenga a nosotros como trabajadores de este país. Entonces, me parece que también hay que recuperar todas esas herramientas que se tuvieron durante 10 años y que después se perdieron. Es un desafío y es también responsabilidad de los sindicatos y de los dirigentes pedir que se vuelvan a restablecer estas políticas de Estado. Sindicatos y demás, y políticas de Estado, como decís. Pero a la vez, también en cuanto a renovación, se habla de la innovación, la renovación, parece que fue ayer, y resulta que hay historia muy larga, muy profunda, y que es importante que se conozca, que se viva, que se palpite, porque si no, no se sabe dónde estamos parados. Simplemente creo que en todos los aspectos sería muy bueno una interrelación generacional. No sé si es clara la... Sí, yo antes de cerrar, que me están haciendo señas, no, yo, viste, después que el Tigre Verón, a mí me generó una inquietud y quería trasladársela acá a los compañeros sindicalistas, que en general acusan a los gremios, a los sindicatos de atrasar. ¿No es cierto? Que los sindicatos, los convenios no están a la altura del avance tecnológico. ¿Cuáles son las experiencias y todo lo que han trabajado los gremios y los sindicatos en función de este avance? Como vos hablabas recién hace un ratito de los convenios que hicieron con la UTT, que era nube de Úbeda. En realidad lo que sí... Si ahí lo que se quiso decir, yo miré unos capítulos, no voy a hablar sin saber, porque este país es especialista en el hablemos sin saber. Entonces, de lo poquito, 2 capítulos que vi, sí me parece que había una demonización de los sindicatos y de la historia de los sindicatos y de los sindicalistas específicamente, cosa que no es cierto. Nosotros, lo que sí... tenemos que tener en cuenta que la Argentina en materia de sindical tenemos una historia, como bien decía Pablo, muy importante y muy rica en conquistar derechos y que obviamente no lo vamos a perder. Cuando nosotros empezamos a escribir el borrador para las OTT, conjuntamente con el SAT, lo que dijimos es que no vamos a frenar el tema de generar fuentes de trabajo, pero no a cambio de perder derechos. Sí que puedan ser posibles, pero no de ceder los derechos. Entonces encontramos fórmulas y métodos que fuimos intercambiando con el Estado, con el INCA y la Secretaría de Trabajo, y lo que no íbamos a hacer es flexibilizar como hace el mundo. Por ejemplo, los actores... me reía yo con una actriz española que estaba filmando justamente en ese momento una tira acá, y nosotros estábamos con una medida gremial con televisión por las paritarias, y entonces fuimos a hacer una asamblea y la actriz española nos preguntaba cómo estamos encarando el tema de las OTT. Lo que dice, en España vos podés filmar 10 capítulos en un día y cobras 1, y te hacen un pedacito de 10 capítulos, entonces tenés jornadas de 16 horas, bueno, son esclavas las condiciones laborales de las OTT. Nosotros le dijimos que no íbamos a permitir más de 2 capítulos por jornada, por bolo, armamos un módulo bolo que no lo íbamos a permitir, y que si se quisieran hacer más dentro de las 8 horas que podían trabajar, 12 como máximo con las horas extras, debían pagarlas. Entonces, que la sesión no iba a ser de manera indiscriminada por los escenarios que tenían las producciones. Entonces, sí tratamos de ser un poco más flexibles porque es otra forma de producción, pero no cediendo derechos, nunca se cedieron derechos, sino todo lo contrario. Se puede, en términos laboral, permitir que se trabaje más, pero eso tiene que estar compensado. Entonces eso lo estuvimos viendo. Se armó, la verdad, que un muy buen proyecto, por lo menos desde Actores estamos orgullosos con el modelo que tenemos y que puede llegar a ser un modelo para el mundo, para que no exploten, porque las producciones de OTT explotan a los trabajadores y las trabajadoras, pero me parece una muy buena experiencia como para ser modelo en el mundo como lo somos. Pablo, ¿alguien más quiere hablar sobre la adaptación de los convenios al avance tecnológico? No, era esa la pregunta. No, yo como dijiste lo de la serie, yo no la vi. Pero, bien, a mí me parece que
cuando viene un palo o una crítica hay que ver de dónde viene. Y me parece que los sindicatos molestamos a los propietarios de los medios de producción, muy marxista eso. No es casualidad, no es casualidad que este tipo de series aparecen siempre en los años electorales. Claro. Estamos hablando del Puntero, estamos hablando del Tigre Verón, me estoy olvidando de otra serie más, todas producidas por Polka, la empresa de la cual me paga el sueldo. Está claro que hay una intencionalidad política porque salen siempre en épocas electorales y siempre demonizando a la cuestión sindical. Les voy a ser sinceros, en el año 1900, cuando vinieron los primeros anarquistas al puerto de Buenos Aires con las primeras estructuras y proyectos de estructuras sindicales, los diarios de la época los mataban. ¿Por qué? Porque nosotros le planteamos a los dueños de las empresas la discusión de la renta. Y este es el tema fundamental. Y por eso los conflictos nuestros nunca aparecen, no se ven en los medios, no están en ningún lado. Nosotros le planteamos al dueño de la empresa que parte de la plata que tiene que ganar, porque nosotros ponemos el trabajo, tiene que ser para nosotros. Y es así que siempre los dueños de los medios de comunicación no van a estar nunca a favor de los sindicatos. Bueno, es más, te digo, esa empresa se caracteriza por, digamos, su antisindicalismo, digamos. No quieren sindicatos. En Canal 13, yo me acuerdo, estuve en la época de la privatización, entraron degollando, hicieron desastre. Digamos, tienen un grave problema, no quiere nadie que proteste, nadie que Tato dice esto porque el 57% del paquete accionario de Polka Producciones es del Grupo Clarín. Claro, absolutamente. Yo, bueno, quiero agradecer a estos compañeros defensores de los derechos de los trabajadores por su participación en este congreso, en el cuarto congreso de la multisectorial, y despedirme también diciendo que en el año 2013 el Poder Ejecutivo de aquel entonces brindó al sector audiovisual un decreto en el cual lo equiparaba asequible a la actividad industrial. Quedaría en nosotros quizás reclamar para que este decreto se reglamente, o no sé cuál es el término legal, eso lo sabe mejor Guillermo Tello, pero para que entre en funciones, porque uno dice, estamos reclamando hacia una industria audiovisual. Argentina tiene hace muchos años una industria audiovisual y para ella es este congreso. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias.